Hola, ¿qué tal? Comienza el tercer día de mi serie Santiago con ojos de turista y hoy nos adentraremos en el centro de Santiago, en su barrio cívico, un lugar muy vibrante, una sopa arquitectónica en que se mezclan épocas y estilos. Sin embargo, como pasa en muchos países de América, a diferencia de Europa, el centro no es necesariamente el lugar más prestigioso ni el más ordenado. Además, el casco histórico de Santiago salió muy golpeado después del estallido social de 2019, la pandemia, y aún se está recuperando, pero ya se ve mucho mejor que hace unos años. Así que hoy les voy a guiar por sus lugares imperdibles y también rincones secretos que muy pocos conocen. Así que vamos a empezar el día desayunando en el Palacio Pereira, que sin duda te va a encantar. Llegamos huérfanos con San Martín. El Palacio Pereira aparece en el mapa santiaguino en la segunda mitad del siglo XIX. En 1872 fue inaugurada esa obra diseñada por el arquitecto francés Lucien Hennaut, que fue todo un know-how para esa época, porque en vez de construir una típica casona chilena con 3 patios, el arquitecto diseñó una galería en forma de cruz con una estructura vidriada, algo completamente innovador para la segunda mitad del siglo XIX. El palacio fue habitado por 2 generaciones de la familia Pereira y luego pasó por muchas manos hasta terminar completamente abandonado. Y así es como lucía antes de su restauración. Y así luce ahora, otra cosa, ¿no? Y todo gracias a que fue comprado por el Estado y completamente restaurado. Esta intervención conservó todo lo posible y combinó la elegante arquitectura neoclásica con elementos contemporáneos, como estas hermosas escaleras caracol doradas. Y en el lugar del antiguo jardín del palacio y su patio de servicios, construyeron un nuevo edificio contemporáneo de 7 niveles. Miren, tiene 5 pisos y 2 subterráneos, que pasa completamente desapercibido y no se nota desde la calle. Otro ejemplo de una intervención respetuosa. El palacio también tiene salas de exposiciones y la cafetería La Huérfana, donde sirven uno de los mejores cafés en Santiago. Muy rico. 2 principales reglas en el centro de Santiago. La regla número 1, ven solo de lunes a viernes, porque los fines de semana queda absolutamente vacío con la mayoría de los comercios cerrados. O sea, no tiene esa vida que tanto lo caracteriza, y en este caso vas a captar una imagen completamente errónea. Y una segunda regla, siempre levanta la cabeza. Y ahora estamos en otro lugar imperdible del centro de Santiago, que queda a solo 5 minutos caminando del Palacio Pereira. Se llama Plaza Montt Varas y se llama así en honor al presidente Manuel Montt y su fiel ministro Antonio Varas. Su monumento está justo a mi espalda. Y bueno, este lugar es súper interesante, principalmente porque aquí se encuentran varias épocas súper relevantes para la historia de Chile. Por ejemplo, ahí en el fondo está el ex Palacio de la Real Aduana, un edificio colonial terminado a inicios del siglo XIX. A su lado está el ex Congreso, que ocupa casi toda la cuadra y bueno, es una obra muy relevante para la historia de Chile. Fue diseñado por Claude-François Brunet de Ven, de quien les conté mucho en el primer episodio de esta serie y cuyo nombre lleva el hotel donde estoy actualmente. Y bueno, es una obra muy importante porque representa esa época cuando Chile daba sus primeros pasos como país independiente. Enfrente está el Palacio de los Tribunales, una obra terminada a inicios del siglo XX, construida entre 1905 y 1930, si no me equivoco, con nuevas técnicas y nuevos materiales. Ya representa la llegada de la modernidad, por supuesto, porque, por ejemplo, su ala
poniente y la sección central fueron terminadas en 1912, siendo una de las principales obras del centenario de Chile y fueron concebidas en albañilería de ladrillo, mientras que su ala oriente, terminada en 1930, ya es de hormigón armado, un material completamente innovador para la época. Y terminamos con un cuarto edificio que es una obra contemporánea, aunque no se nota porque su fachada, bueno, es una fachada original de la segunda mitad del siglo XIX, estilo neoclásico francés, pero detrás de esta fachada, detrás de esta cáscara, se esconde un mall, un centro comercial completamente moderno, y me parece increíble esa solución de conservar la fachada original para no destruir la apariencia y el espíritu de esta plaza. Bueno, la plaza como tal también es muy interesante porque tiene esas pequeñas piletas con fuentes de agua, tiene un poco de sombra con estos árboles, pues estamos en un lugar realmente bonito en pleno corazón de Santiago. En el ex Palacio de la Real Aduana actualmente se ubica el Museo de Arte Precolombino, uno de los mejores de su clase a nivel mundial, que guarda piezas, algunas de las cuales tienen más de 5.000 años, o sea, un lugar imperdible del centro que sí o sí tienes que conocer. Ahora vamos a entrar para ver qué piezas esconden sus colecciones. Este es el mejor lugar para conocer el Santiago antes de Santiago y un Chile antes de Chile. Pero entre sus más de 10.000 objetos también hay piezas de culturas inca, maya, azteca, amazónicas y caribeñas, lo que te permite imaginar toda la diversidad cultural del continente americano antes de la llegada de los europeos. Hay objetos de piedra, cerámica, tela, metal e incluso las momias chinchorro, las más antiguas del mundo. Esta colección de arte precolombino es una de las más importantes del mundo y no te la puedes perder bajo ninguna circunstancia. Estamos en la Plaza de Armas, la principal plaza de Santiago, alrededor de la cual se originó esta ciudad, fundada por Pedro de Valdivia en 1541. La plaza tiene varias placas conmemorativas, como por ejemplo esta, que muestra el plano de la ciudad de 1712. Así fue Santiago, muy chiquitito en esa época. Bueno, aquí un monumento al fundador, el letrero para sacar fotos con la plaza en el fondo y muchos edificios históricos que tú puedes visitar. Por ejemplo, el Correo Central, la Catedral de Santiago, la ex Real Audiencia, donde hoy se encuentra el Museo Histórico Nacional, y por supuesto la Casa Colorada, que hoy es el Museo de Santiago. La construcción de la catedral comenzó en 1745 y terminó a inicios del siglo XX, así que duró aproximadamente 160-170 años, durante los cuales este templo tenía al menos 4 arquitectos importantes. El Museo Histórico Nacional no es muy grande y recorre desde los primeros asentamientos indígenas hasta el golpe de Estado de 1973. Además, puedes subir con visita guiada a la Torre Benjamín Vicuña Maquena, desde donde se abre un panorama precioso hacia la Plaza de Armas. Y el Museo de Santiago, ubicado en una antigua casona colonial de 1779 y reabierto tras una larga restauración, permite entender cómo se ha ido formando esa increíble ciudad. Es indispensable si te gusta profundizar en la historia urbana de los lugares que visitas. Otra cosa, el barrio cívico de Santiago está repleto de galerías y pasajes comerciales que ocupan el primer piso de muchos edificios y sirven de atajo para llegar más rápido de un punto a otro. Algunos de ellos son verdaderas obras de arte, como por ejemplo este llamado Agustín Edwards, inspirado en el Art Deco.
Bueno, es hora para hacer una pequeña pausa que voy a aprovechar para mostrarles el famoso completo chileno. Un plato que sí o sí tienes que probar si estás de visita en Chile. Y les voy a contar su historia, que es bien peculiar. Nació en la década de 1920, o sea, ya hace más de 100 años. Y cuenta la leyenda que el chileno Eduardo Bahamondes fue a Nueva York, probó su famoso hot dog y bueno, no le gustó, pero sí le encantó el concepto. Y pues una vez en Chile, en su local, que se ubicaba aquí al lado, cerca de la Plaza de Armas, él modificó la receta añadiendo más ingredientes y lo llamó completo, porque ahora está más completo. La receta tradicional, por ejemplo, tiene chucrut, que es repollo fermentado, y también en vez de mayonesa lleva una como crema de papa, algo bastante interesante y muy chileno, pero mi favorito es completo italiano, que aparte de salchicha también lleva palta, mayonesa y tomate. Un 10. Por si acaso, el local donde comí se llama El Rápido, cuenta con más de 80 años de historia y se ubica justo al lado del Museo de Arte Precolombino y en la salida del pasaje Agustín Edwards. Ahora tienen todas las referencias. Y ahora pasamos por el barrio Bolsa, el primer núcleo de negocios, el primer núcleo financiero de Santiago de Chile. Y a mi espalda está el edificio Aristía, el primer rascacielos de la capital chilena. Concebido como edificio de oficinas de más de 50 metros de altura, fue inaugurado hace más de 100 años, en 1921. Es muy bonito el barrio Bolsa, pero ya tengo mucha prisa porque sí o sí tenemos que alcanzar a conocer la iglesia de San Francisco, la más antigua de la capital, y no solamente la iglesia más antigua, sino que el edificio más antiguo de Santiago de Chile, y también entrar en su museo colonial que se ubica en el claustro al lado de la iglesia, así que vamos corriendo. Menos mal, la iglesia está bastante cerca. La iglesia de San Francisco, terminada en 1618, es un verdadero tesoro de Santiago. Tras más de 400 años de la historia, ha sobrevivido a muchísimos terremotos gracias a la tecnología indígena de construir sobre balones móviles de piedra. Es un lugar que respira historia. Y no solo puedes visitar la iglesia, también el convento a su lado. Ahora estamos en un verdadero paraíso en medio de Santiago, a solo pasos de la Alameda, que es la principal avenida del centro, y es una avenida muy ruidosa. Sin embargo, aquí no se escucha nada. Estamos en un lugar realmente mágico, y este es un convento franciscano ubicado justo al lado de la iglesia de San Francisco. Y bueno, si la iglesia es el edificio más antiguo de Santiago, yo creo que este convento es el segundo. Hola amigo, ¿cómo estás? Y bueno, aquí reina la tranquilidad absoluta y siempre recomiendo visitar este lugar porque se ubica en este convento el Museo Colonial de Santiago, que alberga una colección de arte religioso, principalmente el arte franciscano, pero también varios objetos súper importantes para la historia nacional, como estas piezas de madera de la original balaustrada del Palacio de la Moneda, o este tronco de uno de los álamos originales plantados en la Alameda a inicios del siglo XIX. En este convento también se guarda la medalla original del Premio Nobel de Gabriela Mistral, de la gran poetisa Gabriela Mistral. Aquí en una de las salas se expone una copia. A ver, aquí está. Bueno, es una réplica en este caso, pero se dice que el original, o sea, la medalla original también se guarda acá, pero bien escondida, por supuesto.
Esta puerta de ciprés tallado, chicos, es probablemente la más antigua de Santiago porque data de 1608. Imagínense, 1608 y miren su fina ornamentación. ¡Qué increíble! Este cráneo es real por si acaso, igual que este pelo. ¿Cómo está? Precioso. Miren, ¿no tiene miedo? No, cero. Nada de miedo. Por si acaso, no es el único pavo real. Son varios viviendo en el jardín. Ay, no puedo. Su cola es tan hermosa. Y lo mejor es que los puedes alimentar. Puedes comprar esa bolsita con alimento en la caja. Mira lo que tengo. Miren, está comiendo. ¡Qué precioso! Me está agradeciendo. ¡Oh! ¡Qué hermoso! Ahí vino un gallo también para ver el espectáculo. En los antiguos terrenos del convento franciscano hoy se ubica el barrio París-Londres, otro barrio fantasía levantado en la década de 1920 e inspirado en la arquitectura europea. Bueno, de ahí su nombre, París-Londres. Este barrio se conoce principalmente por su oferta gastronómica y alojamiento turístico, pero no siempre fue así. De hecho, hace relativamente poco este barrio estuvo abandonado a su suerte y recién un año, 2 años atrás lo empezaron a revitalizar y ahora cuenta con una oferta bastante interesante tanto para comer como para alojarse. Si tienes tiempo, también te recomendaría conocer la Biblioteca Nacional de Chile, una obra inaugurada en 1925 que, a mi juicio, es uno de los edificios neoclásicos más lindos de Santiago. Está a unos 5 minutos caminando desde la iglesia de San Francisco, justo en la salida del metro Santa Lucía. Y qué mejor que terminar ese día en el barrio cívico, sentado en la Plaza de la Ciudadanía, justo frente del Palacio Presidencial. ¿Y saben por qué se llama La Moneda? Bueno, porque fue construido como casa de moneda. Es una obra colonial terminada en 1805, diseño de gran Joaquín Toesca. Y bueno, esa fachada no es original. La cosa es que la fachada sur que da hacia la Alameda nunca existió en el proyecto original porque toda esa zona donde ahora estoy sentado es una plaza bastante grande. Bueno, antes no existía y estuvo ocupada por varias construcciones, entonces el palacio no necesitaba esta fachada. Y en la década del 30, cuando el urbanista austriaco Karl Brunner proyectó el barrio cívico de Santiago y abrió esa vista hacia la Alameda, hubo que hacer algo. Y entonces así hicieron esta fachada, así que tiene menos de 100 años y la fachada que da hacia la Plaza de la Constitución, o sea, la fachada norte, es la original. Y bueno, estos emblemáticos edificios altos, en su mayoría ministeriales o pertenecientes a diferentes entidades del gobierno, también fueron parte del plan de Karl Brunner y empezaron a aparecer aquí desde la década de 1930, cambiando para siempre la apariencia del barrio cívico de Santiago. Bueno, de hecho, el barrio cívico no existía antes de estas reformas y ahora tenemos aquí un sector tan llamativo. Y cómo no mencionar que debajo del Palacio de la Moneda se encuentra el Centro Cultural La Moneda, una imponente obra contemporánea que alberga 2 enormes salas de exposiciones, la Cineteca Nacional, una galería fotográfica y varios espacios más. Y bueno, aquí por el otro lado del palacio, en la Plaza de la Constitución, me voy a despedir. Muchísimas gracias por acompañarme en este tercer día de mi aventura santiaguina. Nos vemos en 24 horas y les tengo una sorpresa. Así que un abrazo y siempre noten la belleza
que los rodea.